Vale, gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por asistir a esta segunda sesión del ciclo de diálogo, ¿cierto? Que hemos titulado América Latina frente al trabajo en tiempos de neoliberalismo. Esto se enmarca dentro de un proyecto de vinculación internacional, un FOBI, que se llama Las viejas y nuevas formas del trabajo, perspectivas históricas para el análisis del sindicalismo y los y las trabajadoras. Y en ese marco, entonces, que hemos invitado a Silvia Nassif, que es profesora investigadora de Flaxo Argentina, de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, también. Y ella nos va a hacer un aporte desde un trabajo que viene realizando hace bastantes años respecto a su provincia natal, que es Tucumán. Nos va a presentar ahora en particular un trabajo acerca de aportes teóricos metodológicos desde el estudio de la agroindustria azucarera. Tucumán es fue una gran productora de azúcar, ¿verdad? Clases, territorio y archivos en perspectivas de larga duración, siglos XIX y XX. Silvia va a hacer una presentación en este minuto, ella irá a hacer ahí todo el desarrollo de esta temática, para después también generar un diálogo, preguntas y respuestas y comentarios, ¿cierto?, respecto a lo que ella nos presente. Quiero agradecer particularmente a Silvia por tomarse este tiempo y compartirnos con nosotros sus resultados de investigación. Una querida compañera con la que también hemos trabajado temas de complicidad económica y desplazamiento forzado, y con la que evidentemente ustedes van a tener una posibilidad de aprendizaje bastante importante. Así es que nada, Silvia, te dejo con la palabra para que expongas. Bueno, muchísimas gracias, Robinson, también un querido compañero. Y bueno, la idea es que tratemos de la medida de lo posible que la virtualidad sea una compañía, algo que nos posibilita que yo que estoy en Buenos Aires y ustedes allá, podamos comunicarnos, pero que esa distancia que objetivamente existe sea lo menos dificultoso en el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay algo que no se entiende, si hay algo que tienen una duda, no duden en decirlo y explicitarlo. Yo voy a intentar no hablar demasiado, y lo que hemos charlado con Robinson era, bueno, de qué manera uno puede transmitir eh, un proceso de investigación de tantos tiempos y que está vinculado principalmente a, como dijo Robinson, la actividad azucarera en Tucumán, pero desde el enfoque de la clase obrera, la clase trabajadora, principalmente. Entonces yo acá les he preparado, bueno, primero ubicarlos en tiempo y espacio. Bueno, ustedes, no sé si alguno ha conocido, ¿conoce Tucumán? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? Ay, Robinson, vamos a tener que hacer un viaje de egresados, me parece, a Tucumán. Bueno, bueno, Tucumán es una de las provincias, es la provincia más pequeña de la Argentina y es una de las más densamente pobladas, ¿no? Y está acá en el noroeste argentino, y, digamos, una de las cuestiones más importantes es que el aparato productivo, o sea, la actividad económica más importante está ligada a la actividad azucarera. Bueno, acá está la Argentina y voy a ver esto. Acá está la Argentina y acá esto es Tucumán, ¿ven? Acá esta es la provincia de Tucumán. Y como ven ustedes, acá hay dos núcleos principales de la actividad azucarera. Uno está en San Miguel de Tucumán, que es lo que estoy marcando acá. ¿Se ve cuando marco? Sí. Buenísimo. Entonces está San Miguel de Tucumán, que es la capital de la provincia, y alrededor hay un núcleo de ingenios, y otro núcleo de ingenios está vinculado a la Ruta 38, que es la ruta más importante que conecta con Buenos Aires, ¿no? Entonces, como ven, es una actividad que estratégicamente está diseminada por toda la provincia, y eso va a tener su correlato en también la actividad gremial y sindical, ¿no? Siempre recordemos que es una actividad agroindustrial. Esto es importante para los procesos de investigación que les voy a señalar, principalmente porque se trata de tipos de trabajadores diferentes. Por un lado, los trabajadores que son
propiamente de fábrica, como los trabajadores que trabajan en el campo, que en Tucumán, o sea, los peladores de caña, que en Tucumán se les llama obreros del surco. Y esto es interesante porque, bueno, me imagino que cada país tiene sus disputas y sus luchas. Acá en la Argentina, un punto para quienes estudiamos en el interior, denominado interior, es bueno la conflictiva relación que existe entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? Y esto está muy vinculado a los procesos de independencia en adelante. Entonces también hay, por ejemplo, una disputa que es importante de señalar, que siempre se ve que la principal o la primera industria pesada, importante en la Argentina, no pesada, la primera industria, le pongamos, es el frigorífico, ¿no? Y que todo está vinculado porque está en la pampa húmeda, etcétera. Pero en realidad, si uno ve las agroindustrias, como la agroindustria azucarera, implicaba procesos de industrialización importantes y son previas, o sea, es de fines del siglo XIX, en la que necesitan un ingenio, una fábrica, implica la división social del trabajo, o sea, va generando disciplinamiento en la clase trabajadora. Bueno, esto como para ir, o sea, uno de los puntos que me parece metodológicos importantes a señalar es dónde estamos investigando, ¿no? En qué tipo de país, la Argentina, como los países de América del Sur, un país que se conforma como una nación a fines del siglo XIX, pero que tiene una historia milenaria, una historia, y sobre todo la zona del noroeste argentino, es una de las zonas que estaba poblada previamente a la conquista de América, y eso es importante cuando uno ve las largas duraciones, y en esto que planteaba Robinson sobre las migraciones, yo pienso que tenemos una larga historia para contar, ¿no? Porque muchos de los pueblos del noroeste argentino han sido expulsados en ese periodo, precisamente. Hay una de las historias más conocidas que es la de los Quilmes que además en la Argentina hay un nombre de una cerveza muy conocida que se llama Quilmes, y se llama Quilmes porque está hecha en Quilmes, en Buenos Aires. Pero en realidad el origen de ese nombre, de la cervecería, está vinculado a un pueblo del noroeste argentino que con la conquista de América es obligado a migrar forzosamente desde el norte hacia Buenos Aires, o sea, 1.300 kilómetros a pie, de la que mueren un montón, o sea, sobrevive muy poca gente, pero bueno, en estas formas de la violencia histórica, las que están sometidos nuestros pueblos, que también es importante plantearlo, ¿no? Acá simplemente he seleccionado algunas de las producciones colectivas en las que venimos trabajando desde hace muchos años, y para que vean esto justamente el recorrido de lo que venimos haciendo. Además, algo que es interesante es que desde que uno ha terminado la facultad, en realidad cuando todavía estaba en la facultad, porque en el año 2007 todavía estaba en la facultad como estudiante, eh, los procesos han sido siempre procesos, la mayoría procesos colectivos de trabajo, ¿no? Entonces, una de las principales, primeras, en realidad no principales, trabajos estaba vinculado a las comunidades indígenas que perduran en nuestro territorio, en Tucumán. Y eso ha sido un aprendizaje muy importante para nosotras porque empezó a marcar una forma de trabajo que estaba siempre vinculado a los requerimientos de la comunidad. Entonces, en este caso específico tanto en conociendo la comunidad indígena de la Angostura y conociendo la comunidad indígena de Chuchagasta, estas dos investigaciones han sido solicitadas por los propios pobladores. Y eso implica un enorme compromiso, pero al mismo tiempo los límites que tenemos como investigadores o como ustedes en futuro se están formando en eso, en el que uno no puede, o sea, tiene que tener claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. En este sentido, lo principal que nos pedían las comunidades en ese momento estaba vinculado a la tenencia de la tierra, que es el conflicto histórico por el que atraviesan las comunidades, que es que, como les decía, eran las propietarias y cuando se impone el modo de producción capitalista,
van siendo, bueno, previo en realidad, porque previo al capitalismo son expulsadas durante durante la conquista de América, y entonces lo que ellos nos solicitaban era alguna documentación que pruebe que las tierras eran de ellos. Y nosotros, obviamente, desde el desconocimiento, lo primero que hacíamos era intentar buscar esos documentos, hasta que en un proceso nos hemos dado cuenta que era muy difícil que los documentos que empiezan a ser escritos por la corona española digan que esa propiedad era de los pueblos originarios, y en realidad lo que estaban haciendo era justamente expropiar esos enormes territorios. Entonces les digo esto en el sentido de uno asume un compromiso con la comunidad, pero ese compromiso tiene que ser de mucha humildad y de conocer realmente cuáles son las posibilidades reales de las que nosotros podemos estar. Entonces, ahí hemos tratado teníamos, bueno, el asesoramiento, la conducción y la dirección de una persona que trabajó mucho tiempo con las comunidades, que vivió en las comunidades, y entonces eso nos ha posibilitado un vínculo de confianza, que metodológicamente eso es fundamental, y que cuando yo me refiero a vínculo de confianza, me refiero a poder expresar cuáles son los límites, pero además, algo que ha marcado rotundamente el trabajo de mi equipo, es que nosotros vamos, pero todo lo que hacemos está pautado con la comunidad en la que estamos trabajando, y todos los resultados que obtenemos son devueltos a la comunidad. En ese sentido, esto es una práctica que me parece que en realidad no es la mayoría de las veces realizada por la comunidad científica en ciencias sociales, pero principalmente, que hay una idea de extractivismo en la ciencia, ¿no? Uno va a un lugar, extrae la información y la población nunca más sabe de qué se trata, de qué se hizo con esa información. Entonces, nosotros hemos intentado siempre marcar qué es lo que hacíamos con esa información, y al mismo tiempo hemos trabajado siempre con historia oral, y en relación a la historia oral, esto también es un punto metodológico, es que no toda la información que nos dan los pobladores es utilizada en nuestras investigaciones, porque nosotros hemos seguido no solamente con las comunidades originarias, sino que después hemos avanzado en la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, hemos continuado con las luchas obreras del periodo de los 60 y los 70, y siempre hemos intentado resguardar la identidad de las personas, o sea, siempre preguntándoles si lo que nos estaban diciendo era posible de ser escrito en un libro, y nosotras mismas, o sea, ahora que ha cambiado el gobierno y estamos bajo un gobierno que no es, no solo es negacionista de los crímenes de lesa humanidad, sino que es apologético respecto al terrorismo de Estado. Bueno, ha cambiado la situación, y entonces en ese sentido, lo que nosotros nos damos cuenta es que muchas veces, por poner toda la información, no resguardamos la situación de las víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, de víctimas, digo víctimas que fueron secuestradas, torturadas durante los 60 y los 70, y que declaran a posteriori y mencionan a personas. Bueno, entonces una cuestión metodológica siempre a tener en cuenta es que, bueno, cómo cuidamos a las personas, porque son personas, o sea, esa es la primera enseñanza, son personas como nosotras, nosotros generamos un vínculo habilitante, pero nosotros queremos preservar, ¿no? Porque mucho de lo que nosotros investigamos tiene una posición ética, y esa posición ética es que nosotros investigamos, pero devolvemos a la comunidad. Y en esa devolución a la comunidad, la preservación de su identidad, la preservación de sus patrimonios es fundamental, ¿no? Bueno, entonces acá algunas de las producciones colectivas e individuales que hemos elaborado durante estos años. Acá, bueno, simplemente es alguna de los distintos archivos que hemos consultado a lo largo de las investigaciones, y algo que también me imagino que sucederá en Chile también, es que muchos de los archivos no están en mi provincia, en Tucumán, sino que, por ejemplo, para darles una idea, el diario
diario La Gaceta, que es el diario más importante de la provincia, que es fundamental para consultarlo, para ver la conflictividad de los años 60 y 70, más allá de la línea editorial del diario, sino que era un contexto de tanta conflictividad a nivel internacional, en el contexto de la Guerra Fría, que en el diario aparecen reflejadas. O sea, era imposible que no se reflejen. Entonces, el diario de Tucumán, La Gaceta, por ejemplo, en mi provincia no se la puede consultar si no es pagando a la Gaceta, que es un diario que continúa existiendo hasta el día de hoy y que hay que pagar fortunas para poder consultarlo. Sin embargo, si uno está en Buenos Aires y va a la Biblioteca Nacional o al Archivo del Congreso, está de forma gratuita. Entonces, eso también es un elemento para tener en cuenta que lo fuertemente unitario que es la Argentina se trasluce también en el conflicto con la posibilidad de acceso a las fuentes, ¿no? No sé cómo será en Chile, pero en Tucumán y en la Argentina nos pasa eso a los investigadores. Entonces, como les he dicho, fundamentalmente mi trabajo ha sido estudiar la conflictividad de los años 60 y 70 porque la provincia de Tucumán tiene la particularidad que en los años 60, con la dictadura de Onganía, en la Revolución Argentina en 1966, se cierran 11 de los 27 ingenios que existían en la provincia y como yo les he dicho, la actividad más importante hasta el día de hoy está vinculada a la agroindustria y eso ha producido la eliminación de, de entre 50.000 y 100.000 puestos de trabajo y el éxodo forzado de 200.000 personas. Eso implicó que entre un cuarto y un tercio de los pobladores de Tucumán tengan que irse porque no había fuente de trabajo y, bueno, reinaba el hambre, ¿no? Estamos hablando de trabajadores no solamente rurales, sino trabajadores industriales altamente capacitados que de un día para otro se quedaron sin trabajo. Entonces, para hacer esa reconstrucción porque yo en realidad, perdón por ahí si estoy siendo un poco desordenada, pero quiero como no, tratar de plantear lo metodológico. Cuando yo empecé a investigar, en realidad yo quería ver la última dictadura, o sea, la dictadura de 1976, que es la dictadura más sangrienta, que tiene los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, pero para el caso de Tucumán, justamente no se podía entender el enorme grado de ensañamiento de la dictadura si no se entendía los procesos de conflictividad previos. ¿Y por qué además? Porque además Tucumán tiene la especificidad de que hay en la década del 70, en el año 75, 74, se instala un foco guerrillero, el foco guerrillero del ERP-PRT, que posteriormente ha sido utilizado por la historia oficial para plantear que, digamos que en la Argentina existía una guerra. Y entonces que frente a esa guerra, que era el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla, bueno, hubo exceso por parte de los militares, ¿no? Y eso alimentó a lo que nosotros denominamos en la Argentina la teoría de los dos demonios, que entonces como había un enfrentamiento entre las organizaciones armadas y el Estado, digamos, y las fuerzas represivas del Estado, en realidad lo que existió en la Argentina fue una guerra. Entonces el caso de Tucumán es el caso emblema, porque justamente hay un núcleo guerrillero. Nosotros hemos analizado, hemos investigado, hemos visto que en realidad el núcleo guerrillero del que se refieren no llegaba a 250 personas. Y el núcleo guerrillero además ha sido desarticulado en el año 75 en lo que se denominó, bajo el gobierno constitucional de Perón, el Operativo Independencia. En ese Operativo Independencia, en el año 75, ya a fines previo a la dictadura, ustedes recuerden que la dictadura es el 24 de marzo del 76 en la Argentina, es desarticulado. Y entonces los propios generales se mandan información diciendo que ya estaba totalmente erradicado ese núcleo guerrillero en Tucumán. Entonces, por eso también Tucumán es como un caso que en distintos puntos muestra regularidades, patrones de comportamientos que son muy importantes para la historia nacional. Primero, bueno, justamente es la cuna de lo que sería esa teoría de los dos demonios,
pero además el proceso de modernización que tiene la dictadura de la Revolución Argentina con Onganía y el cierre de ingenios, es lo que posteriormente va a pasar en la década del 90 con el menemismo en la Argentina, ¿no? Que es el proceso ese enorme de desindustrialización, de cierre de fuentes de trabajo y la no generalización de nuevas fuentes de trabajo. Y el éxodo de población bueno, Tucumán nunca se recuperó de ese golpe al aparato productivo. Entonces, esta diapositiva lo que les quiere mostrar es cuál es la otra fuente de la historia, que son justamente los trabajadores. O sea, todos los que están acá son trabajadores a los cuales nosotros hemos recurrido para escribir la historia de la conflictividad. La mayoría de ellos, lamentablemente, hoy ya no están con nosotros, lo cual también nos pone en un punto metodológico para tener en cuenta, ahora que sufrimos las pérdidas de esas personas que ya no están más, pero su testimonio está resguardado, en cómo se resguarda el testimonio oral, ¿no? O sea, cómo resguardamos la memoria de aquellas personas que tuvieron un protagonismo importante en determinados momentos históricos y que, bueno, nos muestra la finitud de la vida, ¿no? Y después algo que también nos ha parecido muy importante y que también como metodología de trabajo, miren esta imagen de Lucho en uno de los ingenios de la Providencia, está su hija. Y eso nos ha pasado en muchas de las investigaciones y eso nos ha parecido algo que nos ha abierto una cantera de trabajo, que es que las familias también han sido golpeadas por el terrorismo de Estado. Entonces, esta Laura, que es la hija de Lucho, tiene mi edad. Yo he nacido en el año 83, o sea, en el inicio de la democracia en la Argentina, y ella también. Y ella lo que va mostrando es también cómo su familia, o sea, él ha estado preso durante toda la dictadura, y entonces lo que trae ella en el testimonio es cómo sufre la familia la falta de la persona que o fue secuestrada o en este caso que estuvo presa, ¿no? Durante toda la dictadura, en lo económico, porque además la mayoría de los trabajadores era el sostén de la familia, y al mismo tiempo en las redes afectivas, ¿no? Entonces, bueno, esto es como para darles un ejemplo y al mismo tiempo cómo se transmite la memoria y al mismo tiempo la reparación que implica, que nos ha pasado en muchos de los testimonios, que se pueda hablar, que a veces lo que es importantísimo y a mí no me deja de sorprender, es que en algunos casos era la primera vez que el familiar hablaba delante del grupo familiar, de lo que le había pasado, de lo que había sentido, sobre todo de quienes han estado en centros clandestinos de detención, que en la zona de Tucumán hay muchos que han sobrevivido, ¿no? A esos centros clandestinos de detención. Bien, ¿cómo vamos, Robinson? Nos quedan ahí 20 minutitos. Sí. Bárbaro. Bueno, después otro de los trabajos colectivos que hemos estado ha sido en este informe de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, que la idea es, en la Argentina han sido juzgados aquellas personas que han sido parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hay muchísimo desarrollo y muchísimos juicios de lesa humanidad en este sentido. Pero lo que nosotros queríamos poner el foco es justamente en el actor económico de la dictadura y que es el menos estudiado y el más difícil de abordar, ¿no? Y el menos judicialmente con desarrollos, ¿no? Aunque hay casos emblemáticos como el caso Ford, que ya vamos a hablar, pero entonces hemos sido convocados distintos investigadores para ver la responsabilidad que tuvieron algunos grupos económicos en el proceso dictatorial. Pensemos que las dictaduras en América Latina, las últimas dictaduras, lo que implementan, además de un régimen genocida, es también un nuevo patrón de acumulación económico, ¿no? Entonces pasamos del proceso de industrialización
por sustitución de importaciones, por lo menos en la Argentina, a un proceso de valorización financiera y de desindustrialización. Y entonces, para que ese régimen pueda ser llevado a cabo con el desarrollo que en la Argentina tiene el movimiento obrero, nosotros podemos entender la necesidad de disciplinamiento y de desarticulación de alianzas que habían representado la posibilidad de que el movimiento obrero tenga el peso que tuvo en la Argentina, ¿no? Entonces eso es importante porque hace a un periodo histórico. Y entonces, y también es importante de señalar esto, porque en general se ve los procesos represivos por fuera de los procesos económicos y de transformación social. Entonces, lo que hemos intentado hacer con este informe, a partir de casos específicos, es poder poner bajo relieve que la articulación entre Fuerzas Armadas y algunos grupos económicos, siempre decimos algunos recalcando que no fue todas las empresas, sino que fueron determinados grupos económicos, que se vieron favorecidos por el proceso de disciplinamiento de la mano de obra a partir del terrorismo de Estado. Y al mismo tiempo poder entender que cuando termina la dictadura en la Argentina, ya hay un proceso de desindustrialización muy grande que implica un nuevo patrón de acumulación. Entonces acá son 25 empresas, son distintas ramas productivas y distintas zonas, ¿no? En la región del noroeste, por supuesto, lo principal son los ingenios azucareros, pero tenemos en lo que sería el NEA, Las Marías, que es una yerbatera, Astilleros Río Santiago, que es una empresa estatal, propulsora siderúrgica, petroquímica. Bueno, como ven, distintas ramas productivas en las que nosotros hemos podido establecer patrones de responsabilidad empresarial a partir de prácticas represivas. Bien, dentro de lo que ha sido mi formación, yo además de ser historiadora, soy psicóloga social. ¿Qué significa eso? Que además de ver los procesos económicos y productivos, me he interesado mucho por poder ver cómo impactaban estos procesos en la subjetividad de las personas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, eh, a ver, ¿cómo lo digo de la manera más académicamente posible? A lo largo de las investigaciones surgían en algunos testimonios algunas cuestiones que a mí me incomodaban. ¿En qué sentido me incomodaban? Que, por ejemplo, había algunas personas que planteaban que bajo la dictadura estaban mejor, ¿no? Y cuando uno los iba a visitar estaban en una pobreza muy grande. Entonces, poder darle una, una ubicación de ese tipo de relatos en la realidad era una necesidad para mí, ¿no? ¿Cómo ubicar eso? Entonces, ha sido, bueno, un trabajo muy fuerte, muy difícil, eh, y la conclusión es que justamente la provincia de Tucumán es una provincia que nunca se terminó de recuperar, ¿no? Es una de las provincias más pobres del noroeste argentino, es más pobre de la Argentina, ¿no? Y porque ustedes tengan en cuenta que el otro elemento también importante de la provincia es que en el año 90, en la década del 90, al que había sido ejecutor y había sido el gobernador de facto de la dictadura, es elegido bajo un régimen constitucional en los 90 gobernador de la provincia. Entonces eso también nos generaba una pregunta de cómo puede ser que aquella persona que había sido el que pegaba el tiro de gracia a los distintos detenidos que estaban en los centros clandestinos de detención, después pueda ser elegido democráticamente gobernador de la provincia, ¿no? También esto nos ayuda a poder entender el presente de la Argentina y la elección de Milei, ¿no? No como una excepción, sino también como una cuestión de bueno, desde procesos que son muy arraigados y que hacen a distintos puntos que no voy a poder desarrollar acá, pero quería plantearlo por lo menos. Entonces acá hay un punto que también ha surgido como pregunta que está vinculada a la desestructuración de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué implicó el cierre de ingenios y la migración y el desarraigo? Que es un tema que venimos conversando con Robinson, cómo abordarlo, ¿no? En cuanto nosotros decimos un cuarto de la provincia de Tucumán,
pero es un cuarto de la provincia de Tucumán que llega a Buenos Aires, por ejemplo, a un lugar en el que no son bien recibidos, ¿no? O sea, no son los cabecitas negras de la década de previa, bueno, ahora vuelven a serlo. Entonces, un testimonio, por ejemplo, de Beatriz, que vivía en uno de los ingenios, dice, ¿no? Acá ella me cuenta y me dice, y cuando yo le decía, le preguntaba a ella a alguien, le decía, ¿vos sos tucumano? ¿En qué año te viniste? Porque el año en que te viniste te dice en qué podías haber andado metido. Entonces, cuando alguien me decía, sí, yo me vino en el 75, a este lo fueron. Y si no, yo era del ingenio tal y lo cerraron, inmediatamente volaba mi imaginación a Tucumán y decía, mirá vos cómo estos ingenios, el capitalismo, que te usa para que vos le produzcas y después sos descartable, fuera. Y fíjate dónde termina viviendo, en Ciudad Oculta, que son lugares de gente trabajadores y muchos estuvieron muy mal. Beatriz es una persona que fue obligada a irse del ingenio de la Fronterita en el año 76, durante la dictadura, y va a Buenos Aires y se va a Ciudad Oculta. Hoy es una de las ciudades más peligrosas de la Argentina, en donde hay bueno, muchísimas problemáticas sociales, pero como ella dice, está llena de gente trabajadora, ¿no? Y entonces ella marca dos cuestiones que son importantísimas, que en Tucumán hay dos momentos de migración forzada. Por un lado, el cierre de ingenio, por la falta de fuente de trabajo, y por otro lado, a partir del 75, con el operativo Independencia y la dictadura en el 76, por motivos políticos y de sobrevivencia física, ¿no? Y eso es importante y hace un nuevo proyecto en el que estamos nosotras viendo cómo, bueno, cómo son esas familias en Buenos Aires, que se constituyeron por tucumanos que se tuvieron que ir. Después, bueno, la contracara de todos los procesos represivos siempre ha sido los procesos de organización. Entonces, frente al cierre de ingenios en Tucumán, como en toda la Argentina, durante la dictadura de Onganía, Levinson y Lanusse, lo que ocurrieron son los levantamientos populares. Este que está acá es uno de los levantamientos en la provincia, en San Miguel de Tucumán, donde vemos barricadas. Tucumán tiene la otra particularidad que tiene una universidad que fue fundada en 1910, es la cuarta universidad fundada en la Argentina, y era el centro del noroeste argentino, o sea, no había universidades en todas las provincias del NOA, entonces muchas de las familias iban a Tucumán a estudiar, ¿no? De Jujuy, Salta, Santiago del Estero. Y a mí algo que también siempre me ha llamado la atención, esta imagen que ven acá en el medio, que es de una pueblada, es una pueblada en el interior de Tucumán, que es en Villa Quinteros, que como ven, la mayoría son mujeres. Porque otro de los puntos que nosotros, si quieren metodológicamente, es de entrada es a partir de una clase determinada, que en este caso es la clase obrera. Hemos hablado también que hay un componente étnico muy importante de esa clase, porque en nuestra provincia habitaban los pueblos originarios y los siguen habitando hasta la actualidad. Y el otro componente importante es el componente de género. O sea, en la actividad azucarera es una actividad que es mostrada como altamente masculinizada. Pero al mismo tiempo, si uno ve esta foto, que justamente es una pueblada en un pueblo de ingenio, en el cual se estaba intentando desguazar el ingenio y la población se ubica frente al ingenio y no impide que se vayan las máquinas, o sea, que saquen las máquinas. Y la imagen nos muestra mujeres que están allí, pero otro punto, bueno, acá la bandera de hambre, pero otro punto, bueno, mostrando digamos, una gomera, en este caso, piedras, o sea, los instrumentos con los que se defendían, pero también, además de ser mujeres, no sé, a mí me llamaba mucho la atención la cara de estas mujeres, ¿no? La cara que no, bueno, una cara que nos dice mucho, ¿no? Eh, bueno, otra cuestión que hace a nuestra formación y que está vinculada, digamos, a los testimonios, por ejemplo, Beatriz, que es esta persona que les decía que se tuvo que ir a Tucumán, de Tucumán a Buenos Aires, dice, los grandes
se han muerto mudos, porque no han podido hablar. Nosotros estamos recién encontrando las palabras para denominar esos hechos tan dolorosos que han sido las desapariciones, las violaciones, el hostigamiento permanente, el cambio de vida, el control. Nos cambió a nosotros, nos cambió nuestra forma de ser. Entonces, esto nos habla, que también marca nuestro punto de vista, nuestra formación, que es la necesidad en el presente de hablar, no solamente en el pasado. Yo a Beatriz la conocí en una presentación de un libro en Buenos Aires, en la que ella se presentó como una trabajadora del ingenio fronterita, y algo que dijo que a mí también me impactó muchísimo fue que ella pensó durante mucho tiempo que ella estaba loca, que lo que ella había vivido no había sucedido. Y entonces que cuando nosotros estábamos planteando los hechos de represión, tanto por las empresas como por las Fuerzas Armadas, ella decía, bueno, no, lo que yo viví es cierto, es real. Entonces, también en ese sentido nos muestra la necesidad y la importancia, digamos, en este contexto de tanto vapuleo a las ciencias sociales y sobre todo a la historia, de qué sirve, que vamos, no sé si en Chile pasa lo mismo, pero en la Argentina, yo doy clases en la Facultad de Ciencias Económicas, Historia Económica y Social Argentina, y por ejemplo ya no le damos historia a los economistas, porque nos van quitando, digamos, esa incumbencia, que la verdad que nos saquen historia los economistas es como plantear que no existen procesos históricos de cambio, ¿no? Y de transformación, y al mismo tiempo aparecen ideas planteadas como novedosas cuando ya hemos visto que en el pasado ya se habían implementado y que no han funcionado. Bueno, nada, digo, con esto lo que les quiero decir es que acá también nos marca por qué es importante y cómo puede ayudar las ciencias sociales. Y con esto, Robinson, ¿cómo vamos? No los quiero aburrir. Sí, Tengo 5 un montón. minutos. Bueno, entonces, a ver, con esto voy a terminar, que es lo que les decía al principio de la importancia de estudiar los procesos productivos. En el informe de responsabilidad empresarial había una impronta muy fuerte a las actividades industriales. La actividad azucarera, como les he dicho, es una actividad agroindustrial que tiene dos patas, como su nombre lo dice, es una parte agrícola y una parte industrial. Uno de los puntos que era importante para ver la responsabilidad empresarial era el secuestro de trabajadores de la propia empresa. Tengan en cuenta que el ingenio La Fronterita, que es uno de los ingenios que hemos analizado, tuvo un centro clandestino de detención en la propia empresa. Por ese hecho y por otros hechos más, prácticas empresariales represivas, hay un proceso judicial en curso en el que se está viendo la responsabilidad del miembro directorio que tuvo la empresa La Fronterita en un juicio de lesa humanidad. Y como les decía, uno de los puntos importantes, porque hace el proceso productivo, era que el secuestro, no solamente que en el predio de la empresa había un centro clandestino de detención, sino a la vez que muchos de los trabajadores habían sido extraídos de la fábrica. Y la empresa nunca denunció ni que existió un centro clandestino de detención, ni su propia empresa secuestrado. Eso nosotros, como pensábamos siempre, estábamos muy vinculados a los procesos industriales, solamente veíamos al ingenio, o sea, la fábrica propiamente dicha. Pero los trabajadores, cuando nosotros los entrevistábamos e íbamos a la parte rural, nos decían todo el tiempo que las empresas les daba gratis las casas. Y nosotros, bueno, obviamente a uno le daba ciertas contradicciones porque decía, bueno, gratis no es, porque en última instancia quizás sea un pago diferido salarial del trabajo, porque además era tan patente que era de la empresa la vivienda, que estaba vinculado a que si el trabajador no se comportaba correctamente o se jubilaba o lo que sea, cuando ya no lo necesitaban más, se lo retiraba.
y se iban de la casa, y esa casa pertenecía a otro trabajador. Entonces, cuando hemos empezado a decir, claro, ellos nos estaban diciendo que la casa no era de ellos, la casa era de la empresa. Y eso está vinculado a las colonias. Y acá viene la idea del foco agroindustrial. Las colonias están diseminadas por toda la parte donde está la producción de caña. Y como parte del proceso productivo implica que cuando uno corta la caña, rápidamente tiene que ir digamos, al ingenio para ser molida la caña, para evitar la pérdida de sacarosa, que es lo principal para el azúcar, tenía que ser rápidamente trasladada. Entonces, por eso lo que hacen es que los trabajadores viven en el medio de la plantación, que es lo que se denominan colonias. Entonces, lo que nos muestra esta idea de poder ver el proceso productivo es que nos amplía la propiedad de la empresa. Nos amplía en varios sentidos. Por un lado, es que si nosotros nos quedábamos en el ingenio, nos quedábamos solamente en esta parte, pero la propiedad del ingenio es todo esto. Y eso también nos muestra varios aristas. Una, que los trabajadores de las colonias también fueron extraídos de la propiedad de la empresa, lo cual nos amplió el 50% de las víctimas. Por otro lado, que los dueños de los ingenios no son solamente industriales, sino que también son terratenientes. Y eso nos dice, y además son terratenientes y están hace casi un siglo en ese territorio, lo cual también nos muestra determinadas relaciones sociales vinculadas al paternalismo, ¿no? A relaciones de un enorme poder de estos sectores, ¿no? Y eso también es importante porque si ya es difícil para las víctimas, que además están sumidas en la pobreza, hacer una denuncia contra las Fuerzas Armadas, imagínense lo que es hacer la denuncia hacia el propio patrón, aunque sepan que ellos también fueron parte de ese proceso represivo, ¿no? Entonces, bueno, y tengo muchas otras más elementos para presentar, pero me parece que una introducción metodológica a la actividad agroindustrial podría estar vinculado a esto. Muchas gracias, Silvia. Te agradecemos la completa explicación de en realidad un trabajo de síntesis muy importante respecto a todo lo que ha hecho ahí en Tucumán. Entonces no queda más que abrir la palabra para preguntas y comentarios que puedan tener. Yo anoté un montón de cosas, pero les doy primero a ustedes la palabra para iniciar esta conversación. Bárbaro. Adelante. ¿Sí? Luis. O sea, desde mi punto de vista, noto curioso cómo fue el papel de la dictadura en lo que vendría a ser Argentina y a diferencia de Chile. En el caso, por ejemplo, de cómo participó la empresa privada en este caso, a través de lo que vendría a ser el control del individuo en sectores propios de la empresa, y en este caso la dictadura chilena fue lo contrario, por así decirlo, en el sentido de que básicamente como se buscó separar al individuo de la producción, o sea, como de separarlo del área de producción más que solamente mantenerlo como un trabajador como tal. Aquí directamente ya no era solamente el control de lo que vendría a ser la producción, sino que del individuo, de la que vendría a ser la parte interna de su familia, por decirlo. También condicionaba su actuar a través de la entrega de viviendas, por ejemplo. O sea, yo lo veo más asociado. O sea, ese periodo lo podría asociar más a antes incluso de la dictadura, cuando teníamos, por ejemplo, el caso de la cervecería, la visitadora social acá en Chile, pero no lo consideraría como el mismo lo que pasó en la dictadura acá en Chile, en ese sentido. No sé si comprensión. Sí, no sé si juntamos palabras y luego Silvia hace comentarios y respuestas. Sí. Igual, Vale. Robinson, te voy a pedir después si me podés hacer una síntesis, porque no sé por qué a los que están allá los escucho como cortados. Por eso, por favor, bueno, el micrófono debe ser que está un poquito lejos. Eso. Joaquín. Buenas tardes, profesora. Bueno, yo quisiera preguntarle más que nada cuando usted mencionaba que hubieron dos momentos importantes en los cuales hubieron grandes migraciones. El primero usted mencionó el cierre de la fábrica, y el segundo el operativo que hicieron, el operativo de usted
mencionó en el año 80, ¿no? Algo así. Me quería detener en preguntarle si es que usted, dentro de su trabajo, logró ver, por ejemplo, si a raíz de esta migración a estos grandes centros productivos como en Buenos Aires y bueno, usted menciona otras ciudades, si es que hubo algún rasgo que fuera como muy distinguido de la gente que fuera de Tucumán. Me refiero más que nada a si había algún tipo de una identidad obrera de como estas personas que fueron migrantes, o sea, que migraron hacia estos grandes centros productivos. Y mi segunda pregunta, más ligada a un tema de memoria, es que usted dijo que Tucumán no, o sea, hasta el día de hoy no se ha podido como recuperar. Esa afirmación hace referencia como la memoria colectiva que al estar tan bueno, tan dividida o tan polarizada como opinión pública, no se ha podido como crear un relato que unifique lo que pasó allá, o hace más referencia a como un proceso más profundo de negar ciertos hechos políticos que ocurrieron allá. Vale. Como son dos preguntas las de Joaquín, te sintetizo la de Luis porque no se escuchó muy bien al parecer. Luis pregunta o hace en realidad la reflexión respecto a que los centros productivos mantienen a los trabajadores, ¿cierto?, en el afán de controlarlos, ¿cierto?, y reprimirlos, y que en Chile eso no habría pasado en dictadura, sino que al contrario, los individuos son separados de sus centros productivos para después cerrarlos, me imagino, ¿cierto?, privatizar esos centros productivos y hacer como una especie de tabla rasa y empezar de cero. Yo creo que eso es lo que Luis un poco quería decir. ¿O no? Sí, porque igual el periodo, como analizar el periodo, por así decirlo, o por así decirlo, esta fórmula que hizo la dictadura de Argentina, como de la empresa en base a la dictadura, me recuerda mucho lo que pasaba acá con el control, por así decirlo, pero de las familias por ejemplo, en la cervecería que hubo acá. En la era paternalista. Exacto. Nosotros tuvimos ya una división mucho más, nuestra dictadura fue mucho más enfocada en el individuo como tal, y por así decirlo es que se separara al trabajador, por así decirlo, de su trabajo. Claro, en realidad hacer como este paralelo entre que la dictadura chilena lo que hace es terminar con la producción donde hay clase proletaria constituida, con sindicatos, separarlos, ¿cierto?, expulsarlos. En cambio, en Argentina todavía mantienen ahí ese control sobre los trabajadores en la dictadura. Eso sería la pregunta más o menos. Te doy la palabra, Silvia. Bien, bueno, gracias por las preguntas. Me quedo pensando. A ver, lo primero, cuando hemos ido, no sé si va por ahí lo que dice Luis, pero a mí me lleva a eso, ¿no? Cuando hemos ido, Robinson, a conocer la maderera, bueno, para mí ha sido muy, muy impactante porque muchas de las reivindicaciones que la clase obrera chilena, por lo menos en esa maderera, tenía en la década del 70, que estaban vinculadas a derechos que en la Argentina se obtienen durante el peronismo, ¿no? Durante la década del 40, ¿no? Por ejemplo, algo que me ha llamado poderosamente la atención ha sido el que ya no paguen con fichas, sino que se pague con moneda nacional, ¿no? Y eso ha sido una reivindicación, por lo menos en Tucumán, en los ingenios azucareros. Ustedes tengan en cuenta que los ingenios azucareros es una actividad de fines del siglo XIX, y entonces los ingenios tenían sus propias monedas. Y entonces en la década del 40, una de las reivindicaciones de los trabajadores es que no le paguen en las monedas, porque esas monedas además el ingenio tenía la pulpería o el almacén, en donde se cambiaban y le aumentaban el precio, bueno, todo lo que ustedes imaginan. Bueno, cuando yo fui a Chile dije, claro, esta es la diferencia de haber tenido el peronismo en la Argentina y no haberlo tenido. ¿En qué sentido? Que esta reivindicación, con los procesos contradictorios, ¿no? Este proceso de, por ejemplo, la moneda nacional, ya fue solucionado en los territorios como Tucumán, en el que el patrón tiene un poder muy grande, pero hay un Estado que intenta tener cierto control, ¿no?
Y al mismo tiempo hay una enorme proletarización y organización de la clase obrera al compás del peronismo. Y entonces en Tucumán, la federación más importante crece y se desarrolla con el peronismo, y aunque existen otras corrientes que intentan hegemonizar, siempre está hegemonizada por el peronismo, lo cual tiene ese doble circuito de los sindicatos en este periodo. Por un lado, que tienen un enorme poder y un enorme peso, pero al mismo tiempo, bajo gobiernos peronistas, termina siendo, a veces, no digo siempre, pero en algunas ocasiones, un control hacia los trabajadores que se radicalizan, ¿no? Entonces eso también como esa doble pata. Y al mismo tiempo, otro punto es que lo que pasaba en Tucumán en particular y pasa en toda la década del 70 es que se intenta modernizar, se intenta, o sea, por ejemplo, en el campo llegan las máquinas integrales, que son máquinas que desplazan a 270 trabajadores una sola máquina. Y eso estaba siendo resistido en la década del 70, aún con el peronismo en el poder. Y cuando llega la dictadura, se desarticulan esas organizaciones obreras y la máquina integral puede llegar a Tucumán en todos los ingenios a partir de la desarticulación de los trabajadores, lo cual también nos muestra procesos que tienen una enorme implicancia en el presente, que es qué hacer con los procesos de modernización, que ahora parece que con la inteligencia artificial es como, bueno, que sí es importante, pero digo, esto de la modernización ya ocurrió en otros periodos de la historia en los cuales los procesos productivos implicaban la eliminación de puestos de trabajo. Lo que es interesante es que la FOTI en la década del 70 llega a plantear la FOTI, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, incluso bajo la hegemonía del peronismo, llega a plantear que el problema no son las máquinas que vienen a reemplazar al hombre, sino el problema es quién se queda con la riqueza que se acumula a partir del trabajo de los hombres que dirigen esas máquinas. Es revolucionario en este momento decir esto que dicen los trabajadores en la década del 70. Y esos proyectos políticos y esas ideas políticas que tienen estos sindicatos, incluso bajo la hegemonía del peronismo, nos muestra a qué vino la dictadura también. ¿Sí? Que nosotros ahora seguimos discutiendo qué hacer con los procesos de modernización y de tecnificación en los sistemas productivos, pero no discutimos la distribución de la riqueza, por ejemplo, o no discutimos quién se queda con la riqueza que se produce. Bueno, eso por un punto. No sé, Luis, si te contesto, pero te digo a qué me lleva esta reflexión. Y después, David se llamaba el compañero Robinson. Joaquín, muy interesante tus dos preguntas, voy a intentar ser sintética. Efectivamente, nosotros en la década del 60 y 70 vemos dos momentos de migraciones forzados, uno con el cierre de ingenios y otro con la dictadura, con los procesos represivos ya más fuertemente. Eso no implica que la dictadura de Onganía no haya sido también una dictadura que ha usado las fuerzas represivas, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que qué contradictorio que es que justamente para cerrar ingenios, o sea, para cerrar propiedad privada, el Estado por decreto cierra, pero al mismo tiempo, para evitar la conflictividad, cuando antes de cerrar el ingenio, militarizan las zonas. Eso es en la década del 60 y 70, ¿no? Bien, con lo que vos preguntas, sí, hay muchos rasgos identitarios porque lo que sucede muchas veces es que en la dictadura del 60 se va una parte de la población y se van yendo a los lugares que otras personas ya tucumanas previamente le dicen que vayan. Entonces hay barrios que se pueblan de tucumanos o de santiagueños, porque también en Tucumán lo que pasa es que muchos de los que trabajaban en el surco, o sea, en la caña, eran santiagueños. O sea, eran de las provincias aledañas. Entonces, como no hay fuente de trabajo ahí tampoco, también migran. Entonces, hay pueblos acá en Buenos Aires en la que hay muchos tucumanos que además se sienten hijos de tucumanos, porque hay un rasgo particular, y Robinson lo puede ver a través mío, que hay una idea de tucumanidad, o sea, hay un rasgo de que hay algo de los tucumanos que nos nuclea identitariamente, que es muy fuerte.
¿no? Que quizás sea la resistencia de años, de siglos, de que vienen de nuestras comunidades originarias. La verdad que no sé bien cuál es el punto, pero que a mí me ha llamado mucho la atención cuando doy clases acá en Buenos Aires y cuento, me llaman para explicar este proceso, que muchas sobrinas, nietas de tucumanos me dicen, muy emocionados, que bueno, que su familia le contó la historia de ellos, de quiénes son, de dónde provienen, y hay una tucumanidad, hay un rasgo identitario muy fuerte del noroeste argentino. Quizás también esté vinculado a que cuando llegaron estos pobladores no fueron bien recibidos en su mayoría, porque no es que Buenos Aires estaba esperando mano de obra para trabajar, como si, por ejemplo, fueron las migraciones en la década del 30, sino que en la década del 60 y 70 estamos llegando a un límite de esos procesos de industrialización también en este sistema capitalista. Y por otro lado, en la otra pregunta que me hacías respecto a lo que yo decía, que Tucumán no se pudo recuperar, yo lo decía en un sentido, pero vos me has hecho pensar en otro sentido, pues yo lo decía principalmente que Tucumán nunca se recuperó económicamente. O sea, la eliminación de puestos de trabajo nunca fue revertido. O sea, no se generaron nuevas industrias, o si se generaron fueron mínimas, no llegó a poder ocupar a 100.000 trabajadores, que solamente si tenemos en cuenta los trabajadores directos de la actividad agroindustrial, pero la actividad agroindustrial genera eslabonamientos hacia, digamos, en distintos procesos productivos, siderurgia, talleres que arreglaban los ingenios, etcétera, bueno, que se cerraron. Entonces yo me refiero a que no existen fuentes de trabajo hoy en la cual la población se recupere y que la enorme cantidad de desocupados, que son además generaciones de desocupados, no es una generación, sino son generaciones de desocupados, hacen a que Tucumán sea una de las provincias más pobres, cuando no era así. Y después el otro punto es lo que vos decías de la memoria. La provincia de Tucumán sí está dividida en relación a esto de lo que hablábamos de las teorías de los dos demonios, a qué vinieron la dictadura, pero lo que está claro es que en los sectores afectados, principalmente, existe una necesidad de contar y eso lo hemos ido viendo y desarrollando a partir de los procesos de investigación como el de Fronterita cuenta su historia, que yo no les he mostrado, pero ahí, Robinson, después te voy a pasar para que lo descarguen gratuitamente al libro, que me parece que los puede ayudar a poder entender esto que yo les cuento de Tucumán. Yo lo tengo descargado, así que se los voy a compartir a todos también. Ah, buenísimo, buenísimo. Bien, ¿más comentarios, preguntas? ¿Sí? Bueno, Joaquín, sí. Sí, yo, otra más, profe. No, pero más que nada no, a la nomenclatura nomás. El tema de que usted, bueno, de que se menciona éxodo argentino y acá muchas veces en cuando se habla de como, no sé, desplazamiento forzado, se ocupa mucho la palabra como despojo. Y más que nada eso, como, ¿por qué allá no se habla tanto de como despojo? Porque, o sea, sé que el despojo es una palabra mucho más amplia, pero no sé, más como ruido eso, de que no se ocupe tanto el despojo territorial, laboral, eso más que nada. Ya, Joaquín, lo que me estás preguntando también es muy, muy clave. Nosotros el tema con Robinson lo venimos conversando, que es impresionante la enorme cantidad de población que se tiene que ir. Pero realmente como tema de investigación no ha sido trabajado científicamente ni abordado. Entonces, usamos las palabras que por ahí quizás no las estamos pensando como categorías analíticas que dan cuenta de una realidad, ¿no? Entonces, hablamos a veces de desplazamientos forzados, a veces hablamos de éxodo, y me llama, digamos, a la reflexión tu pregunta, porque en la Argentina, no importa, les voy a hacer muy sintética, pero me parece que hace lo que vos preguntás y que otra recomendación metodológica es el uso de las categorías analíticas que den cuenta o no de la realidad. La palabra éxodo
en la Argentina está vinculado a la Guerra de Independencia, cuando en medio de la Guerra de Independencia el pueblo de Jujuy, eh, frente al ataque de los realistas en un momento, o sea, de los españoles, en un momento en el que estaba bien complicado y se estaba perdiendo el proceso, lo que hacen es irse de Jujuy, irse a Tucumán, irse digamos, hacia el sur, desde el norte hacia el sur, y dejar la tierra arrasada para que los realistas no se puedan abastecer. Ese es lo que se conoce como el éxodo jujeño y es una resistencia del pueblo jujeño a los realistas que ha sido muy efectiva después y es una de las grandes hazañas de la guerra de independencia a nivel, digamos, de América Latina, ¿no? No solamente de esa región, porque además en ese momento la Argentina no existía como tal, sino que éramos como lo que tendríamos que ser como un gran pueblo. Entonces, la verdad que usar la palabra éxodo para también hablar de los desplazamientos forzados quizás no sea la mejor categoría analítica de la que estamos planteando. Pero me parece que tiene que ver, Joaquín, con que estamos intentando recién aquellas cosas que armar este rompecabezas y que nos falta poder analizar cómo fue el desplazamiento forzado, el despojo de esta población en Tucumán, pero que lo estamos recién intentando hacer seriamente y científicamente. Sí, decir ahí que esa es una discusión que está abierta y que es muy interesante de cómo se va construyendo una categoría de análisis. Ustedes que están haciendo tesis, eso también es parte de la discusión, en cualquier investigación, ¿cierto? Cómo construimos la categoría analítica y no siempre viene dado, digamos. Muchas veces está referido por procesos históricos anteriores y por eso también es interesante que Silvia nos haya hecho este proceso de larga duración, porque ahí podemos encontrar alguna respuesta a cómo construir esa categoría de análisis, ¿no? Me parece que eso es interesante. Yo tengo una pregunta respecto a una pregunta metodológica, porque tú nos mostraste varias tipologías de fuentes que, que eran posibles utilizar, ¿cierto? Desde el repositorio de archivos y bibliotecas, ¿verdad? Hasta las cuestiones de historia oral o trabajos de memoria. Mi pregunta va en qué te hace pensar en la prelación de esas fuentes. ¿Qué fuentes tú consideras que son más, son prioritarias a la hora de una investigación? ¿Cuáles no? ¿A qué atribuyes esa prioridad? Yo creo que a todos les puede interesar eso también en tu investigación. Ay, Robinson, esa pregunta es bien compleja. Yo tenía un profesor de metodología de la investigación, también historiador, que decía que los historiadores tenemos la obligación de consultar todas las fuentes disponibles que existen sobre un periodo. Lo cual yo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo es una tarea titánica. Entonces, lo primero que te diría es que lo que nos muestra que yo estoy de acuerdo con lo que él dice, porque además tengo una idea de la historia como una historia total. ¿En qué sentido? Una historia, si se quiere, desde Pierre Vilar, con la idea de una historia que es posible ver desde las distintas aristas, desde las variables económicas, sociales, políticas y represivas. Entonces eso implica que, voy a decir esto que es contradictorio. Por un lado, que uno tenga que consultar todas las fuentes disponibles, pero al mismo tiempo uno como historiador no tiene todas las experticias como para poder leer un balance contable o como para poder leer, bueno, distintas fuentes que tienen una especificidad o, por ejemplo, el proceso productivo en el azúcar y lo específico de las distintas variedades de caña. Bueno, eso lo que nos obliga es que si uno quiere tener la reconstrucción histórica desde un punto de vista que se acerque lo más a la realidad de ese pasado, tenés que trabajar interdisciplinariamente y colectivamente porque una persona sola no puede. Eso me parece que si uno tiene teóricamente, y acá esto también es interesante para pensarlo y reflexionarlo, hay una idea que la metodología son solamente los pasos que uno sigue en una investigación, pero que está escindido a la idea teórica que uno tiene respecto a los procesos que está investigando, ¿no? Eso es parte del posmodernismo que muestran a las ciencias sociales solamente como una cuestión técnica,
por fuera de la teoría. Entonces, como mi enfoque teórico está vinculado a la necesidad de la reposición, primero, de que es posible conocer la realidad, que eso también es un debate con el posmodernismo, al mismo tiempo porque entiendo que es posible que conociendo uno pueda transformar no solamente, o sea, el presente en el que vivimos, y al mismo tiempo porque entiendo que los procesos han sido complejos en el pasado, han tenido todas estas aristas y estas necesidades. Entonces, por eso una necesidad de un trabajo interdisciplinario me parece fundamental. Dicho esto, o sea que hay que ir a toda la fuente, como yo estudio procesos represivos, en realidad y por ejemplo, no hay un acceso a la empresa, no me han dejado entrar al predio, no me han dejado entrar a sus archivos, tengo una limitación muy grande. Y al mismo tiempo, como estudio procesos represivos, también tengo una limitación que es que los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención no están filmados, no están fotografiados, no están analizados no tengo ese tipo de fuente, llegó tal persona, la secuestré, la torturé, no. O sea, es toda una cuestión de clandestinidad. Entonces, ¿cómo se hace para la investigación con procesos que no tenés fuente? Entonces, por eso es muy prioritario los testigos, es muy prioritario la historia oral, es muy prioritario un tipo de fuente que te dice lo que no dicen los documentos, porque además esos documentos no los tenés. Entonces, y al mismo tiempo, como hay un proceso que me parece importante que es de reparación, y la reparación implica poder hablar y contar lo que sucedió, la historia oral es fundamental. Pero con la historia oral no nos alcanza. La historia oral nos da un tipo de fuente que no, para mí, es un tipo de fuente que tiene sus particularidades, que hay que tener sus distintos puntos para poder trabajarla, pero que solo no es suficiente. Necesitamos cuadrarla y triangularla con todas las fuentes disponibles que hay. Muy interesante escuchar eso porque, bueno, son las formas que tienen historiadores de enfrentarse a problemas, por eso se llaman problemas de investigación, porque nos plantean también ese tipo de necesidades de adaptar, ¿cierto?, el trabajo con fuentes a eso, ¿no? Bien, si alguien tiene algo más que decir o no, simplemente entonces agradecer a Silvia por su tiempo y por tu generosidad en compartir tu reflexión y tu trabajo con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Bueno, Robinson, muchísimas gracias y bueno, espero en algún momento poder estar ahí en vivo. Me parece que va a ser mucho más rico para poder intercambiar porque la historia chilena, la verdad que cuando he podido conocer un poco más, veo todas las similitudes que tenemos y toda digamos, con esta idea de historia total, todo lo común que tenemos como pueblos, aunque a veces nos quieren separar a la Argentina con Chile, pero que tenemos mucho en común y que también eso es necesario, una historia de América Latina que muestre estos procesos más allá de las fronteras nacionales. Así que nada, estoy muy contenta y muchas gracias, Robinson, por la posibilidad que me has dado. Espero que este domingo sí tomemos caminos distintos. Solo por ahora. Tal cual. Tal cual. Chao, Silvia. Que estés bien. Adiós. Sí. Igualmente. Un abrazo. Abrazo grande. Chao. Aplausos para nosotros.